Prepárense porque hoy nos adentramos en hmm, un caso oscuro y misterioso de la historia argentina. Un viaje a las pampas de mediados del siglo XX. Exacto, vamos a intentar desentrañar la figura de Juan Catalino Domínguez. Un nombre que resuena con ecos de violencia y misterio. Para esta inmersión nos basaremos en los datos que hemos podido recopilar de su página en la Wikipedia en español. Una fuente que, a pesar de sus limitaciones, nos ofrece algunos detalles fascinantes sobre la vida de este asesino en serie. ¿Listos para sumergirnos en la vida de este enigmático personaje? ¿Preparado para intentar arrojar algo de luz sobre las tinieblas que lo envuelven? Perfecto. Comencemos por el principio. Juan Catalino Domínguez nació en Rauch, Argentina, en 1910, Sus primeros años estuvieron marcados por la pobreza y las dificultades. lo que le empujó a cometer pequeños robos en zonas rurales. Un contexto que sin duda influyó en su posterior deriva hacia la criminalidad, Cierto. Más tarde trabajó como chofer en Mar del Plata. donde ya empezó a verse involucrado en varios altercados violentos. Un indicio de que la violencia ya formaba parte de su carácter antes de que los asesinatos comenzaran. Es una observación interesante. Sin embargo, el punto de inflexión en su vida, el detonante de su espiral de violencia, fue la traición de un amigo, Rafael Luchetti. Domínguez le había ofrecido alojamiento en su casa, pero un día los descubrió a él y a su esposa en una situación comprometedora. Ahí se encendió la mecha que detonó la tragedia. Luchetti, al verse descubierto, le disparó a Domínguez en una pierna. Y huyó con la esposa y la hija de este. Un acto que desencadenó una sed de venganza insaciable en Domínguez. Cegado por la ira, se dirigió a Dolores, donde vivía la madre de Luchetti, buscando información sobre su paradero. Y allí cometió sus primeros asesinatos. Asesinó brutalmente a la pareja de la madre de Luchetti. Un crimen que conmocionó a la sociedad de la época. Imaginemos la escena. Un pequeño pueblo de La Pampa, Argentina. La tranquilidad rota por un crimen atroz. Y un asesino que se desvanece en la noche, dejando tras de sí un halo de misterio y terror. Tras estos asesinatos, Domínguez fue capturado en Mendoza. Sin embargo, durante su traslado a La Plata logró fugarse fingiendo una enfermedad. Resulta asombrosa su capacidad para engañar a las autoridades y escapar de las situaciones más adversas. Fue recapturado en Mar del Plata mientras intentaba ver a su hija. Pero de nuevo logró escaparse. Esta vez se libró de las esposas y saltó por la ventana del hospital a pesar de la herida de bala en la pierna. Es como si tuviera una habilidad especial para sortear los obstáculos, para escabullirse entre las sombras. Sus fugas no hacen más que aumentar el misterio que envuelve su figura. Simple astucia o algo más. Quizás contaba con alguna ayuda externa, cómplices que le facilitaban la huida. Es una posibilidad que no podemos descartar. La sombra de la duda se cierne sobre cada uno de sus pasos. Y mientras tanto, su obsesión por encontrar a Luchetti seguía latente. Efectivamente, Domínguez logró localizarlo en Dolores junto a su esposa y su hija. La pareja escapó, pero Domínguez pudo recuperar a su hija. Un atisbo de humanidad en medio de la vorágine de violencia que lo consumía. Un acto que nos deja entrever la complejidad de su personalidad. La lucha interna entre la sed de venganza y el amor por su hija. ¿Cómo pudo conciliar esos sentimientos tan contradictorios? ¿Qué ocurría en la mente de Juan Catalino Domínguez? Son preguntas que intentaremos responder a medida que profundicemos en su historia. Continuemos, pues, desvelando las capas de este oscuro enigma. Retomamos la historia de Juan Catalino Domínguez, un hombre atormentado por la traición y la sed de venganza. Un hombre que con su hija a cuestas se convirtió en una sombra errante. Un fantasma que se movía por las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Siempre un paso por delante de la ley. Bajo diversos alias como Pedro Montenegro o Aguirre, continuó cometiendo robos y asaltos. Imaginemos la escena. Un hombre solo con su hija cruzando las vastas llanuras argentinas. Huyendo de su pasado y labrándose un futuro incierto en la oscuridad. Un personaje digno de una película del oeste, pero con un trasfondo mucho más oscuro, complejo. Domínguez llegó a Mar del Plata, donde se instaló en el barrio de La Juanita. Buscando refugio en el anonimato de la ciudad. Pero su pasado lo perseguía implacablemente. Como un lobo acechando en la oscuridad. Así es. Poco después se trasladó a Colonia Barragán. Donde un vecino llamado Bienvenido Basualdo le ofreció trabajo. Y es aquí donde la historia da un giro aún más siniestro. En Colonia Barragán, la violencia contenida de Domínguez estalló con una furia inusitada. El 7 de marzo de 1948, junto a un joven cómplice llamado Orlando Nelson Rosas, de tan solo 17 años, perpetraron un triple asesinato que conmocionó al país. Las víctimas fueron la familia Mejajáez, un padre y sus dos hijos. Un crimen brutal que tuvo lugar durante un robo que se torció de manera más terrible. Domínguez conocía la casa de los Mejats por haber trabajado allí anteriormente.
Aprovechando la ausencia de la familia, entró con Rosas con la intención de robar. Pero la familia regresó inesperadamente. El encuentro fortuito desencadenó una espiral de violencia que culminó con la muerte de los 3 miembros de la familia. Don Martín Mehatz, el padre, fue el primero en caer. Acribillado a balazos, Sus hijos intentaron huir. pero uno de ellos fue abatido por la espalda y rematado a tiros sin piedad. Domínguez, cegado por la furia, se quedó sin balas mientras perseguía al otro hijo. En un acto de salvajismo indescriptible, lo degolló fríamente. Rosas, el joven cómplice, horrorizado por la escena, le entregó una masa a Domínguez para que acabara con la agonía del joven. Un detalle macabro que nos revela la brutalidad que había anidado en el corazón de Domínguez. Tras el triple asesinato, intentaron borrar las huellas de su crimen. Cargaron los cuerpos en el coche de la familia Mehatz y los llevaron hasta General Madariaga. Donde intentaron ocultarlos en un campo. Un intento desesperado por escapar de la justicia. Por esconderse de la sombra del horror que ellos mismos habían creado. Tras este terrible suceso, Domínguez intentó volver a la sombra. Buscando trabajo como peón en una estancia llamada La Eudocia. Pero su pasado como una bestia implacable lo seguía de cerca. La esposa del dueño de la estancia, leyendo el periódico, reconoció la descripción de Domínguez y alertó a la policía. El cerco se estrechaba, la trampa estaba a punto de cerrarse. Domínguez, siempre alerta, siempre un paso por delante, percibió el peligro y huyó de nuevo. Desafiando una vez más al destino. A principios de abril de 1948, la policía recibió una nueva pista. Un vecino denunció un robo y describió a un hombre con un sulky de ruedas coloradas. Coincidiendo con la descripción de Domínguez. Las piezas del puzzle encajaban. La red se cerraba sobre el escurridizo asesino. Sería este el final de su carrera criminal. Lograría la justicia por fin atraparlo. El esco se estrechaba sobre Juan Catalino Domínguez. Parecía que su carrera criminal estaba llegando a su fin. Efectivamente, el 18 de abril de 1948, la policía rodeó el campo La Espadaña, donde se creía que Domínguez ocultaba. Al verse descubierto, Domínguez, en un último acto de desesperación, se enfrentó a tiros con los agentes. La tensión debía de ser insoportable, el sonido de los disparos resonando en la inmensidad de la pampa. Domínguez, herido de muerte, recibió 4 disparos que acabaron con su vida en el acto. Su cuerpo acribillado a balazos yacía en el suelo, poniendo fin a una historia de violencia y misterio. Un final trágico para un hombre que vivió al margen de la ley. Siempre viviendo siempre un paso por delante de la justicia. Su cómplice, Orlando Nelson Rosas, fue capturado poco después y encarcelado. La justicia había prevalecido, aunque a un alto precio. Sin duda. ¿Y qué fue de Marta, la hija de Domínguez? ¿Qué destino le aguardaba tras la muerte de su padre? Su historia es uno de los enigmas que permanecen sin resolver. Sabemos que fue trasladada a La Plata y luego a un instituto en Ingeniero Maastricht. Donde creció hasta alcanzar la edad adulta. Correcto. Pudo superar el trauma de su infancia. Logró construir una vida lejos de la sombra de su padre. Son preguntas que lamentablemente no tienen respuesta. Su destino se pierde en la bruma del tiempo, como un eco lejano de una tragedia que marcó a toda una generación. Así es. La historia de Juan Catalino Domínguez nos deja con un sabor amargo, una sensación de inquietud y desasosiego. Un hombre que se convirtió en un símbolo del horror, pero que al mismo tiempo despertaba una extraña fascinación. Es la dualidad de la naturaleza humana, capaz de albergar tanto la luz como la oscuridad. Un recordatorio de que la violencia siempre deja cicatrices, tanto en las víctimas como en los perpetradores. Y así, con esta reflexión, concluimos nuestra inmersión en la vida de Juan Catalino Domínguez. Un viaje a las profundidades del alma humana. Donde el misterio y la violencia se entrelazan en un relato que aún hoy sigue fascinando y perturbando a partes iguales. Esperamos que esta inmersión les haya abierto las puertas a un caso que trasciende los límites de la crónica policial. Invitándonos a reflexionar sobre la complejidad del ser humano. Y los abismos a los que nos puede conducir la oscuridad que todos llevamos dentro. Les invitamos a seguir investigando, a consultar las fuentes que hemos utilizado y a sacar sus propias conclusiones. La historia, como siempre, está abierta a la interpretación. Hasta la próxima inmersión.